Este proyecto presenta el desarrollo de un programa en MATLAB para calcular los perfiles de temperatura de un intercambiador de calor de placas que trabaja con dos fluidos en una configuración en paralelo. Los intercambiadores de calor de placas son equipos conformados por una serie de placas metálicas corrugadas organizadas en serie, por medio de las cuales pasan intercalados los dos fluidos, frío y caliente. Estos equipos se caracterizan por su alta eficiencia de transferencia de calor, además de ser muy compactos, seguros, versátiles y de fácil limpieza. Este proyecto permite calcular al usuario los perfiles de temperatura de los fluidos suministrados en un intercambiador de calor de placas, con unas características previamente definidas para el equipo que trabaja con una configuración de fluidos en paralelo, es decir, que dentro del equipo se desplaza en el mismo sentido. Aquí vemos también las características generales del intercambiador con las cuales se realizaron los cálculos, como material específico de la placa, que es acero inoxidable 316, el espesor de las placas de 0.04 pulgadas, el ancho del paso o el espacio entre placa y placa de 0.14 pulgadas, el área transversal de la placa, que se refiere al área donde se realizará la transferencia, de 1.53 pulgadas. El coeficiente de transferencia de la placa utilizado fue de 20 BTU por hora grado Fahrenheit. El ancho de la placa fue de 7 pulgadas. El diámetro equivalente, que es un valor calculado, es de 0.28 pulgadas. La altura de paso de 31.47 pulgadas también es calculada a partir del área y del ancho de la placa. Y el número de pasos de fluido frío y de fluido caliente, que son 4 y 3 respectivamente. Partiendo de esta información, al usuario se le solicita ingresar el flujo másico y la temperatura inicial de cada fluido, con lo cual se calculan las propiedades de densidad, viscosidad, capacidad calorífica y conductividad térmica para cada fluido seleccionado, y con eso se calcula el número de Reynolds, el número de Prandtl y el coeficiente de calor de los fluidos a una temperatura determinada. Una vez se calculan las propiedades de los fluidos en las temperaturas iniciales, se procede a calcular los coeficientes globales de transferencia de calor entre las dos corrientes. Seguido a esto, se plantea la ecuación diferencial, que depende de las variables mencionadas y las temperaturas de los fluidos en cada paso. Posteriormente se define un dz, que es el diferencial de la altura del paso, el cual se va a usar en la aplicación del método de Euler. Como resultado se espera obtener el perfil de temperatura de cada corriente dentro del intercambiador, que refleje la variación de la temperatura a lo largo del paso. Una vez abierto el programa MATLAB, nos dirigimos a la ubicación de la carpeta que contiene los archivos necesarios para ejecutar el script. Esta contiene tres archivos: el archivo nativo de MATLAB, que contiene el script, y dos archivos Excel denominados caliente y frío, que son con los cuales se hará el cargue de los datos y las propiedades de los fluidos. Podemos visualizar el contenido del script en la ventana del editor, donde se especifican los comandos, las librerías y las funciones necesarias para el desarrollo del ejercicio. En primera instancia observamos el comando display, el cual nos permite visualizar el contenido de la ventana de comando. Como se observa, se desplegará la información del contenido del script y las características para su ejecución. Luego se solicitará que el programa realice el llamado de los datos y haga lectura de los mismos mediante el comando xls-read. Size permite leer el número de filas de las tablas. Char lee los nombres de los fluidos omitiendo la primera fila y modifica su clase a char para que puedan usarse en display. Seguimos con la solicitud de datos al usuario. Una vez realizada la lectura de los datos, se genera un listado de los fluidos a trabajar y mediante el comando num2str se genera una lista de números que serán los identificadores para los fluidos. RepMap se usa para que aparezca un espacio en blanco entre el identificador numérico y el nombre del fluido. Con input, el usuario selecciona el fluido con base en su identificador numérico. El comando while permite ejecutar repetidamente determinadas acciones mientras una condición es verdadera. Sprintf se usa para que el operador haga cambio de línea. La estructura while asegura que el usuario digitará un número comprendido en el rango de indicadores numéricos posibles. Si no lo hace, se volverá a solicitar el indicador. El lazo se rompe cuando se realiza una selección correcta.
El siguiente display muestra al usuario el fluido que ha seleccionado. Ahora bien, continuemos con la definición de las propiedades de los fluidos. Estas propiedades son llamadas desde las tablas de Excel de acuerdo al número de columna, como se indica a continuación. Este procedimiento se realiza tanto para el cargo de los archivos de frío y de caliente. Posteriormente, se utiliza la función input para que el usuario ingrese el flujo másico de entrada para el fluido caliente en libras por hora y la temperatura de entrada del mismo fluido en grados Fahrenheit. De igual forma, se utiliza esta función para que el usuario defina estos mismos datos, pero para el fluido frío escogido. Luego, definimos las dimensiones y características físicas del intercambiador de placas. Estas son el espesor, el ancho del paso, el área transversal de la placa, el coeficiente de transferencia de calor de la placa, que está en acero inoxidable, el ancho de la placa y el diámetro equivalente. Luego, definimos la altura del paso Z como el área transversal de la placa sobre el ancho de la placa. Para el problema seleccionado se definen 4 pasos para el fluido frío, 3 pasos para el fluido caliente al interior del intercambiador. Con estos datos definimos las variables de masa-velocidad para el fluido frío y fluido caliente. Y por último, el diferencial de Z. Luego, definimos las variables iniciales, los valores iniciales de temperatura, los cuales son los dados por el usuario, que son las temperaturas de entrada para el fluido frío y para el fluido caliente. Estos serán los valores iniciales de la iteración, ¿sí?, dados por el usuario al inicio del programa. Una vez definidas estas variables, se procede a definir el vector A, ¿sí?, el cual es un vector de tamaño 1 por 400, que es el que permitirá realizar la iteración con la función for. Y en esta función se define I como el contador, el cual va a ser de tamaño A. ¿Sí? Ya al interior de la función for se ingresan propiamente las ecuaciones diferenciales que gobiernan el comportamiento de la temperatura a lo largo del paso Z. Para el paso 1, que corresponde al fluido frío, se definen la densidad, la viscosidad, la capacidad calorífica, la conductividad térmica. Todos estos datos se definen para todas las 7 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Adicionalmente tenemos datos como el número de Reynolds, el número de Prandtl y el coeficiente de transferencia de calor H para cada paso, el cual se utilizará para definir el coeficiente global de transferencia de calor, que depende de los fluidos que pasan entre cada paso. Cabe resaltar que para las ecuaciones diferenciales utilizadas, Z1, Z2, Z3, etc., se utilizan las temperaturas T1, T2, T3 en función de la variable I, ¿sí?, para utilizar el método de Euler, el cual consiste en Ti más 1, Ti, la ecuación diferencial y el paso. Para realizar la gráfica, se define un vector inicial zplot de tamaño 400, el cual va hasta la altura del paso, que es 2.62 pies. Posteriormente, se ingresa la función plot, en la cual se incluye el vector, las temperaturas y se definen las características propias de la línea, como color, ancho, ¿sí?, etc. Se incluye la función hold on entre cada una para poder graficar toda y se definen las características de la gráfica como el eje X, el eje Y, el título y la leyenda.
Bueno, a continuación veremos un ejemplo de la ejecución del programa. Lo corremos y lo primero que nos muestra es la información general del equipo y nos solicita que ingresemos el código de fluido frío. Nos muestra los fluidos y los códigos que tiene cargado este programa. Para este caso vamos a trabajar con agua, por lo que digitamos 2 y le damos Enter. Luego nos pide el código del fluido caliente, por lo que digitamos 2 también para trabajar con agua y le damos Enter. Ahora nos pide el flujo másico del fluido caliente en libras por hora. Ingresamos 9647 y damos Enter. Ahora nos pide la temperatura del fluido caliente. Ingresamos 169.9 y damos Enter. Luego nos pide la información del fluido frío. Ingresamos 9296 para flujo y 60.6 para temperatura y damos Enter. Aquí vemos como resultado que el programa nos arroja una gráfica donde nos muestra los perfiles de temperatura de los fluidos frío y caliente para cada canal en función de Z, que es el largo de la placa. Con esto concluimos que el programa corre de acuerdo a lo esperado y el usuario puede probar diferentes flujos disponibles para el programa y jugar con los flujos másicos y las temperaturas para determinar los perfiles de los fluidos en cada corriente. Esto es todo por ahora, agradecemos mucho su atención.